Muy buenas. Quiero enviar un saludo a toda la audiencia de Oye Ven. Quiero enviar un saludo también a todo el pueblo venezolano y latinoamericano. Sobre la pregunta que me hace acerca del carácter genocida de Estados Unidos, eh, yo quisiera comenzar por decir que Estados Unidos se funda en un genocidio que tiene que ver con un colonialismo de población, es decir, un genocidio de las poblaciones indígenas de Norteamérica, y un genocidio de los pueblos africanos, porque como sabemos toda la economía de plantaciones que fue fundante a la industrialización no solamente europea, sino también de los Estados Unidos, eh, fue producida a través de trabajo esclavo, es decir, esclavizando africanos que habían sido secuestrados en África y transportados por la fuerza a las Américas. En el caso de Estados Unidos es un lugar que se funda con genocidio del colonialismo de población y genocidio de la esclavización de poblaciones en otra parte del mundo, ¿no? Por tanto, el país se funda desde el primer día de su independencia por los dueños de las plantaciones de algodón. Y ellos son los que hacen la Constitución americana en 1776 a imagen y semejanza de ellos mismos. Es decir, ellos no se iban a suicidar como clase y echar a los británicos para entonces ellos suicidarse como clase esclavista. Lo que hicieron fue que inmediatamente escribieron una constitución supremacista blanca que defendía los derechos de las poblaciones blancas y en la constitución se estipulaba directamente que las poblaciones no blancas no tenían acceso a los derechos constitucionales. Eso estaba muy claramente establecido en la Constitución americana por 188 años, desde 1776 hasta 1964. Es decir, era legal discriminar contra no blancos en los Estados Unidos. Luego que se hace la enmienda constitucional en 1964, a partir de los movimientos de derechos civiles liderados por Martin Luther King y otros líderes negros, Malcolm X y otros, ese cambio constitucional formalizó de manera formal la igualdad ciudadana de todos los ciudadanos. Pero una cosa es formalizarla en el plano formal, otra cosa es la realidad. En la realidad la sociedad no se transformó, la sociedad siguió siendo una sociedad racista, supremacista blanca hasta nuestros días. A pesar de que formalmente la Constitución se supone que reconozca el derecho igualitario de todos los ciudadanos, en la realidad no ocurre así. En la realidad los derechos de las poblaciones no blancas no son reconocidos en la práctica y se les somete a la dominación eh, todavía colonialista al día de hoy de las poblaciones no blancas por métodos de despojo y de violencia. Eso ha sido así en los Estados Unidos desde antes de que se fundara. Aquí se matan negros, indígenas y latinos desde que se fundó este país. Es decir, aquí hay una matanza sistemática de las poblaciones no blancas. Ahora con el coronavirus se ve claramente porque obviamente están dejando morir a muchas poblaciones precisamente no blancas. Por eso es que un poco se hacen de la vista larga y dejan que el virus camine porque ellos piensan que este virus es racista como ellos y ellos se creen el cuento de la supremacía blanca, del darwinismo social, de que las razas más poderosas son las que sobrevivirán y se creen de verdad que dejando morir a las poblaciones y dejar que el virus continúe arrasando con indígenas, latinos y negros en este país, pues que no les va a afectar a ellos. Y en realidad estamos viendo cómo apenas hace unas semanas comienza a afectarle a ellos. Y comienza a haber un despegue de la pandemia ya en los territorios y estados de la América profunda blanca y empiezan ahora a haber una serie
de preocupación con el tema, porque, y de momento aparece Trump diciendo hay que ponerse la mascarilla, el tapaboca, hay que guardar distancia, y eso lo acaba de hacer hace apenas 2 semanas, porque realmente está empezando a darle duro a ellos mismos. Entonces, eso en el plano doméstico de lo que ha sido el imperialismo americano. En el plano internacional ya ni hablemos. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos, en las guerras en que ha participado y en las invasiones militares, golpes de estados que ha organizado desde sus agencias de inteligencia con dictadores militares que han puesto en el poder en diferentes partes del mundo, la destrucción de más democracias en el planeta Tierra lo ha hecho el imperialismo americano, poniendo en el poder dictadores que trabajan para ellos. Si ponemos a sumar los números, estamos hablando probablemente de más de 100 millones. Digo probablemente más de 100 millones porque yo me acuerdo de John Stockwell, La Guardia Pretoriana, se llamaba aquel libro, The Praetorian Guard, que salió en principios de los años 90, que hacía un cálculo ya en 1990-91 de unos más o menos 50, 60 millones de personas asesinadas por el ejército americano durante el periodo que va desde 1945 hasta 1991. De allá para acá han habido, ¿cuántas guerras no han habido? ¿Cuántos millones no han matado ya en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, en donde quiera que se meten? ¿Cuántas miles de personas no han muerto ya con las sanciones en Venezuela, en Irán, en diferentes lugares? Es decir, estamos hablando de un Estado imperialista genocida a todos los niveles, domésticamente e internacionalmente. Por tanto, esto es un día para tener memoria del mundo en que estamos viviendo y de lo que se trata el imperialismo americano. Y eso siempre yo me recuerdo de las palabras del Che: muerte al imperialismo. Y cuando él decía eso, mucha gente reaccionaba: ay, este tipo, qué violento, qué reaccionario. Pues no, o matamos al imperialismo o el imperialismo nos va a matar a todos. Muchas gracias.